amigos de Plumas Atómicas? Estamos con Alfonso Zárate, muchísimas gracias por venir. Es académico, investigador, fue asesor en diferentes administraciones, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario y viene a platicar sobre un gobierno fallido. Un libro en el que haces un análisis del priismo durante Peña Nieto y una larga historia detrás, ¿no? O sea, que no hay nada nuevo en el nuevo PRI, ¿no? Y luego platicar de la sucesión presidencial. Bueno, ¿por qué nos platicas un poco del libro? En mi formación, o de formación se podría decir como sociólogo político, siempre asumo que los acontecimientos políticos no pueden explicarse sin una contextualización histórica. Algún profesor inglés dijo, una sociología sin historia no tiene raíces, pero una historia sin sociología no tiene frutos. Entonces lo que hago en el libro es, en la primera parte, un corte de caja sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero para hacer ese corte de caja lo ubico primero en los 12 años previos, es decir, los 12 años de la alternancia por la derecha del Partido Acción Nacional. Y por otro lado también contextualizo a Peña Nieto y a su grupo en los orígenes del inexistente Grupo Atlacomulco. Entonces, ubico también, a partir de una tesis de doctorado en ciencia política de la UNAM, del doctor Rogelio Hernández, el origen del Grupo Atlacomulco. Entonces, este grupo surge a partir de un hecho trágico. En 1942, después de un banquete en donde circuló mucho alcohol, ofrecido por el gobernador del Estado de México a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y algunos ministros de la Corte, el líder del Congreso se acerca al gobernador y le vacía la pistola. No muere instantáneamente, muere a los días, pero el presidente de la República, que era Manuel Ávila Camacho, decide que ya llegó la hora de inducir un cambio en esa clase política agreste, violenta. Y el cambio lo hace trayendo de Europa a un viejo diplomático, Isidro Fabela, que había sido representante de México en la Liga de las Naciones y que era originario de Atlacomulco. Entonces, Fabela viene a gobernar el Estado de México y al momento de ser ungido como gobernador, se organiza una verbena popular en Atlacomulco, en celebración del nuevo gobernador. Y a esa verbena acude un muchachito, un adolescente de apenas 15 años, que fue Carlos Jan González. Entonces, esa tesis identifica en ese momento la relación entre el viejo diplomático gobernador y el adolescente Hank. Hank es una figura emblemática de la clase política mexicana, pero sobre todo del Grupo Atlacomulco. Y mucha gente asocia las formas de los mexiquenses, de los políticos priistas mexiquenses, a Jan González. Pero en realidad Hank es el discípulo predilecto de Fabela. Entonces, este cuidado de las formas, esto que caracteriza a la clase política priista mexiquense, que es el cuidado en el vestido, en el calzado, la corbata, todo eso es parte de lo que les enseñó Fabela. Pero también está la otra parte, que es ¿qué oculta esa pantalla? Y lo que oculta son los peores usos del poder. Es decir, es una clase política que, como lo dijo muchas veces el maestro Hank, considera que un político pobre es un pobre político y que en política todo lo que se puede comprar con dinero es barato. Entonces nos encontramos con una clase política que en la epidermis es muy cuidadosa, pero que en la realidad es muy voraz. Y a partir de esa contextualización me acerco a la gestión de Peña Nieto y voy distinguiendo el primer tramo en donde logran olfatear que hay condiciones para un gran acuerdo político. ¿Cuáles? Así es. ¿Cuáles eran las condiciones? Pues las condiciones eran que de manera excepcional tanto el Partido Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática son presididos por dialoguistas y su correspondencia en los coordinadores parlamentarios en Senado y Cámara de Diputados. Entonces, en el equipo de Peña leen bien que están frente a adversarios que son dialoguistas, que están dispuestos a dialogar cualquier tema y construyen el Pacto por México, más de 90 puntos, en fin. Entonces, ahí
empieza con una gran promesa de cambio el gobierno de Peña. Luego viene el encarcelamiento de la maestra Elbester Gordillo, la dirigente del sindicato magisterial, y las reformas estructurales. Entonces, eso marca el inicio de un gobierno que prometía cambios muy importantes y que registran los medios de comunicación mexicanos y extranjeros. Entonces, las grandes revistas norteamericanas. Esta famosa portada del Saving Times, ¿no? Mexico, Saving ¿no? Mexico, y con el equipo detrás, ¿no? Osorio Chong de un lado, y de Garay del otro, que forman parte importante de tu análisis en el libro. Pareciera que no hay nada nuevo en el nuevo PRI, ese nuevo PRI que tanto presumía Peña Nieto durante su campaña, ¿no? Pero sí hay cosas nuevas, ¿eh? ¿Y cuáles son las cosas nuevas del nuevo PRI? Yo diría que el PRI tradicional se caracterizó por ciertas formas. Una de ellas, la inclusión. Entonces, los presidentes priistas tenían una gran capacidad para incluir. Y era perceptible dentro del gabinete o el subgabinete la presencia de políticos del estado de Sonora o de Yucatán o de Veracruz o de Jalisco. Entonces, una nota distintiva del viejo PRI fue su capacidad de incluyente. ¿Qué es lo que ocurre con los mexiquenses? Que son un grupo que parece perfilar la idea de que solamente van a ocupar posiciones relevantes los que sean idénticos a sí mismos. Entonces, la otra cosa que exploro es la manera en que integró su equipo. Entonces, un equipo, digamos, de calidad mediana, pero en donde los temas relevantes son el paisanaje y la cercanía afectiva. Y esto, curiosamente, creo que va a explicar el hecho de que hoy el voto duro del PRI haya enflaquecido, porque muchos priistas dicen, estos no somos nosotros, los marginaron, los golpearon, los ningunearon, y fue una lógica de apropiación de todos los espacios por parte de la cofradía mexiquense. Finalmente el PRI era un partido muy complejo, ¿no? Sí. Un partido de muchas tribus, un partido digamos, diagonal, ¿no? Tenía gente ideológico. Se decía centro-izquierda, pero siempre estaba más para la izquierda, ¿no? Sí. Tenía, a pesar de tecnócratas, sí. Tenía sindicatos, y esta diversidad de voces se han disminuido o han los han marginado totalmente. La idea era esta apropiación por parte de los mexiquenses. Y la verdad es que el Estado de México, siendo tan importante, no da para gobernar el país. Es decir, no les da. Y yo creo que uno de los errores principales de Peña fue no entender que era presidente de un país. Él siguió siendo gobernador del Estado de México. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, las visitas, 1000 veces más al Estado de México que a cualquier otra entidad federativa. Vienen los jefes de gobierno de Estados Unidos y de acá, se los lleva a Toluca. Viene el Papa y se lo lleva a Ecatepec. El tren rápido es México-Toluca. Muchas de las obras importantes llegan a Toluca o a Tlacomulco. Entonces, al final de cuentas, mostró una dimensión muy pequeña y muy aldeana. Sí. Finalmente, se puede hablar, o más bien creo que por algo que lo que vemos en el libro, no se puede hablar de este proceso de sucesión presidencial sin criticar todas las fallas que tuvo el gobierno de Peña Nieto, exacto, ¿no? Sé que es la pregunta del diablo, pero hubo algo rescatable en el gobierno de Peña Nieto, como para decir, este hecho permite que estemos hablando de esto en estos momentos. Yo creo que especialmente las reformas estructurales, digamos la reforma energética, incluso las voces críticas desde la perspectiva de Morena reconocen que se ha manejado bien, que han sido profesionales los que han estado a cargo. En el caso de la reforma educativa era imprescindible. Yo creo que si nosotros revisamos la educación pública en más de 100 años, solamente vamos a encontrar, según mi visión, 3 personajes de estatura de secretarios de Estado de Educación Pública. Justo Sierra en el Porfiriato, Bodet. Jaime Torres Bodet, y antes José Vasconcelos. Claro. Entonces, esto nos habla del ninguneo a la educación pública. En el discurso los políticos dicen educación, educación. Adelante, ¿no? Siempre darle más dinero, darle más... Pero si hubiera sido realmente tan importante, no habrían pasado por ahí personajes como Ernesto Zedillo, como Manuel Bartlett, como... Josefina Vázquez Mota. Entonces, yo creo que la reforma educativa
es imprescindible. A pesar de eso, creo que el planteamiento tiene muchos errores y muchos déficits. El más importante, en mi opinión, el no entender que una pieza central del sistema educativo es el maestro. Entonces plantean, por ejemplo, que se enseña a los niños inglés y computación, pero ¿con qué maestros? O sea, los maestros no están preparados para enseñar inglés y para enseñar computación. Entonces creo que ahí hay una falla importante de no atender, número uno, la formación de los maestros, el sistema normal, los contenidos de la formación de los maestros. Un segundo error importante es pretender una evaluación que no discrimine las características de las regiones. Imagínense una escuela multigrado en una zona indígena en donde el profesor tiene que caminar muchos kilómetros para llegar a dar la clase a primero, segundo, tercero, en una escuela que carece de los implementos indispensables, paredes, a veces bancas, hasta del baño para los claro. niños, en fin. Entonces yo creo que en la parte de las reformas es un acierto, quizá el error es la ejecución y haber ofrecido que esas bendiciones llegarían de inmediato. Claro. En la lógica de Peña Nieto, a estas alturas, tendría la economía que estar creciendo casi al 6. Sí. Y no, resulta que el tiempo de maduración de las reformas es Era otro. largo, calado. Entonces, lo que vemos ahorita en las elecciones, un PRI que está En el perdido, tercer sitio. en un tercer sitio en el que Muy hay, lejos. hay demasiados chistes de que está más arriba que Sí, mil, la la temperatura. gasolina, la temperatura, los enojos de las mamás, un PAN PRD que hizo una alianza que parece para muchas veces más pragmática que ideológica. Sin duda, ¿no? sin duda. Y un López Obrador que, o sea, para el momento en que acabaste de escribir el libro, empezaba a despuntar. Sí. Ahora Se ha ampliado la brecha. para algunos ya dicen que es irreversible, para otros puede haber un giro como en el 2016 en la campaña. Y la variable del azar. El azar, justamente. Y en el libro anotas 16 puntos para analizar Sí. esta campaña electoral, ¿no? No es, lo que repites muchas veces en el libro, es no se trata de una sola persona y su partido, o no solamente Así es un partido. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, se puede ver, por ejemplo, la campaña de López Obrador, ¿no? El López Obrador de 2006, el de 2012, no es este, No, es claro. ¿no? O sea, hay una Tatiana Cloutier que lo mantiene Claro. calmado, que le dice qué decir y qué no. Hay un grupo de jóvenes que están cerca y es justamente la pregunta a la que voy. Además de los 16 puntos que son muy pormenorizados y tienen que leerlos en el libro, no se los vamos a decir todos. ¿Qué papel desempeñan los jóvenes? Éramos un bloque fuerte y consolidado en el 2012, pero ahora ya no parece, o ¿cómo lo ves? Yo creo que no es posible identificar, por ejemplo, al segmento joven en una postura política. Por eso, inclusive en las campañas, crecientemente, hay una sofisticación. Entonces, los responsables de la confección de la campaña establecen mensajes como tiros de precisión. Entonces, sí, a lo mejor hay algunos mensajes generales, pero hay otros mensajes más precisos. Y esos mensajes más precisos no podrían decir, es un mensaje para los jóvenes. Claro. ¿Para los jóvenes cuáles? Para los jóvenes obreros, para los jóvenes desempleados, para los jóvenes de ciertas regiones, para los jóvenes educados, ¿para qué jóvenes? Entonces yo creo que esto puede compararse con el tema también de la no respuesta. Claro. En este momento hay muchos analistas, me parece que convenencieros, que dicen cuidado, porque ahí está toda la no respuesta, y esa no respuesta, por Dios, eso es asumir que todos esos que decidieron no responder, por las razones que sean, quieren ocultar su voto, es un poco vergonzante, efectivamente no han decidido, esos se van a votar de una misma manera. Claro. Y no, al final de cuentas, allí también habrá quienes opten por una fuerza política, por otra y por otra. Ahora, yo creo que los jóvenes importan mucho porque tienen un papel cada vez más determinante en el resultado electoral. Hay que llamarlos a las urnas por parte de las fuerzas políticas, claro. Pero la otra cosa, y que tiene que ver un poco con las redes sociales, es que esta generación cada vez se informa menos a través de la televisión, que fue el medio de nuestra época. Claro. Entonces, digamos, en mi época de estudiante, de joven, Televisa era una empresa priista. Es decir, el Tigre Azcárraga decía con todo cinismo,
Un soldado. Televisa es una empresa priista y yo soy un soldado del presidente. Exacto. Y entonces, ¿quién era el instrumento? Era Jacobo Zabludovsky. Entonces, Jacobo Zabludovsky era la voz del poder y era el que transmitía con buenas dosis de credibilidad los mensajes que venían de Gobernación o de Los Pinos. Hoy, un grueso de los jóvenes se están informando en las redes sociales. Y eso hace que la información tradicional deje de lado, y eso obliga también a las fuerzas políticas y a los contendientes a alimentar las redes sociales con todas las distorsiones que conocemos, las fake news. Desde los memes hasta las fake news, ¿no? Sí. El libro se ve como que lo acabaste entre febrero y marzo, más o menos. ¿No? Hay una que otra nota al pie de página en la que dices, no, esto ya fue de mayo, esto fue más llegando a junio. ¿Hay algo que haya pasado en estas elecciones, en lo que van de las elecciones, que no hayas previsto en el libro? Porque en buena medida, cuando lo lean, porque de nuevo, léanlo, es muy puntilloso en el análisis a futuro, es una cosa que casi no se hace en política, nadie quiere adivinarle a futuro, pero siempre todo el mundo lo acaba haciendo. Pero ¿hay algo que no hayas previsto? Yo diría que aunque suene a un autoelogio, hay un dato que, al igual que muchos mexicanos, para mí ha sido un tema obsesivo el tema de la sucesión presidencial. Entonces tengo muchos años estudiándolo y hace poquito más de 25 años, escribí un libro que se titula Los usos del poder, en el cual analizo la manera en que se resuelve la sucesión en clave priista. Entonces, cuando el presidente era el que decidía quién era su sucesor, tampoco lo hacía de manera libérrima. Claro. Entonces, tenía que considerar muchos factores. Y yo hice el intento en aquel momento de ubicar cuáles eran esos factores que decidían la sucesión en esa clave priista. Hoy, 25 años de distancia, digo, voy a volver a explorarlo y tratar de mostrar la complejidad del fenómeno. Y para eso fui identificando las 16 variables. ¿Qué me llena de gusto? Que algunas de las variables que yo señalé simplemente metodológicamente, hoy, por acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas, se confirman. Entonces, eso me da mucho gusto porque quiere decir que la metodología cumplió el papel que quería yo que cumpliera. Claro. Por ejemplo, una de las variables que yo considero más importantes es la maquinaria político-electoral. Todos estarían de acuerdo en que la maquinaria pesa mucho. Sí. Sin embargo, el viejo PRI, el tricolor, el partidazo, hoy dista de ser lo que fue hace 30, 40, 50 años. Sigue teniendo un implante en todo el territorio nacional. Sigue teniendo capacidad de movilización, pero no es lo mismo de entonces. Morena, por otra parte, es una formación política naciente. Entonces yo la califico mucho menos. El segundo ingrediente, la segunda variable, el candidato. Cada vez más en el mundo, el elector tiende a votar no por un partido, así es, ni por una ideología, sino por una persona, la que le hace clic. ¿Qué se ha modificado? Que en el momento en que se postula a mí, yo imagino que este hombre inteligente, con buena formación, con buena experiencia, que en el corto es muy cordial, genera confianza y va a ser un buen candidato. No lo ha sido. Entonces llega un momento en el cual me recuerda la frase aquella de la Universidad de Salamanca: lo que natura no da, Salamanca no presta. Entonces no lo han podido convertir. No. Yo imaginé que tendrían capacidad para transformarlo. Otra variable que yo incluyo de manera muy importante es el equipo de campaña, la estrategia y la oferta. Aquí de nuevo, parece que Mid está rodeado de enemigos. Entonces sí, yo creo que cuando termine la elección habrá que hacer un pequeño ensayo, un análisis de todo lo que no se debe hacer. Exacto. Entonces, este candidato que dicen es ciudadano, lo primero que hacen es lo llevan con la gerontocracia obrera. Lo priifican. Así es, pero además con lo peor del PRI. Sí. Y entonces, ese peor del PRI le pide Mid, háganme suyo. Y los moneros se dan gusto con las caricaturas, presentando a esto peor. Habla en contra de la corrupción, pero lo hace rodeado de los líderes del sindicato petrolero. Entonces, y la oferta. Entonces llega un momento en el cual yo no imaginé las limitaciones intelectuales, políticas del equipo alrededor de Mid. Creo que también ha contribuido a bajarlo. Claro. Al final del libro, a partir de las 16 variantes, que de nuevo están aquí adentro,
planteas la posibilidad que si gana Andrés Manuel y Morena, si llegara a ganar Ricardo Anaya con el Frente. Y la última, que es la que a mí más me llamó la atención, es qué pasaría, qué tendría que ocurrir para que gane justamente a mí, ¿no? Y básicamente es una lista de triquiñuelas, trampas y cosas medio muy oscuras y terribles. Sí. El PRI no podría ganar ya de otra manera. De otra manera. O sea, sí, pensemos cualquier otra elección, por ejemplo. ¿Perdón? Cualquier otra, por ejemplo, las otras elecciones estatales, ¿no? Que también ahorita solamente tiene arriba en las encuestas a Colima. Y pues, Colima es un estado, perdón los que nos lean de Colima, los queremos mucho, pero es un estado muy pequeño, muy Colima. Sí, ¿qué ha pasado con el PRI? Por ejemplo, ¿qué ocurrió el año pasado? Bernardo Barranco, cuya especialidad básicamente es sociología de las religiones, pero también le entra mucho al tema electoral, publicó recientemente un libro que se llama El infierno electoral. Recupera en ese libro testimonios de actores en la elección del Estado de México. Y es una colección de horrores, incluyendo, por ejemplo, el dejar cabezas de cerdo con pintura roja, como si hubiera sido, asesinado en las casas de algunos dirigentes de la oposición. Sí. Pero eso es lo menos. Un reparto impresionante de recursos. Ya sabíamos de tiempo atrás los tinacos, material de construcción de casas, pero ahora también refrigeradores para líderes comunitarios. Claro. Entonces, ¿cuál es la expectativa de Emid? Que lo que hemos conocido en los meses anteriores, por ejemplo, la estafa maestra, es decir, esta estafa monumental, en donde se desvían miles de millones de pesos de dependencias públicas, aprovechando una triquiñuela en la ley de adquisiciones, en donde se brincan la licitación, si lo hacen el contrato con una universidad pública, de ahí a una empresa fantasma. Entonces yo digo, todo ese mundo de dinero, ¿dónde está? Una parte seguramente en los bolsillos de los que operaron, pero otra parte debe haber ido a un cochinito para esta elección. Claro. Entonces, ahí hay mucho dinero. Y el cambio de Enrique Ochoa por René Juárez implica el cambio de alguien que no sabía operar, alguien que sí sabe operar, porque a lo mejor ha sido delegado en 10 elecciones antes de llegar al PRI. Entonces, parece ser que la última apuesta y el último recurso es el de la trampa. Y por eso yo incluyo también en mis variables la variable de la autoridad electoral y del tribunal electoral. Y alguien me ha dicho, ¿pero esto por qué? Por una razón muy simple. Porque ya vimos que en los años de Peña Nieto hubo una decisión muy fuerte de captura o de secuestro de los órganos incipientes de la democracia. Capturar el INAI, capturar el INE, capturar el tribunal. Dejar sin cabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, por ejemplo. Claro, entonces no lo han conseguido totalmente, pero ya cuando menos tuvieron 4 votos de 7 que lograron subir a la boleta al Bronco, al tramposo del Bronco. Entonces, ¿qué ocurrió en las elecciones en Coahuila? Que al final de cuentas la última palabra, contradiciendo, fue que es válida y es gobernador. Entonces digo, también van a jugar en un escenario peligrosísimo, porque si efectivamente el PRI decide echar toda la carne al asador y correr el riesgo, ¿a qué apostaría el PRI? Número 1, a que no los descubran. Número 2, a que los descubran y no lo denuncien. Número 3, a que lo descubran, lo denuncien, vaya al INE y a lo mejor ahí hay una discusión fuerte y quizá haya inclusive una sanción, una reprobación, pero apelan al tribunal y que el tribunal diga, no es suficiente, la ley se estira y se recorta, en fin. Entonces, ese factor también opera, pero pienso que desencadenaría un escenario muy turbulento. Horrible, ¿no? Horrible. 3 años que nos van a venir espantados si eso llegara a ocurrir. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. No, al contrario, para ti. Aquí. Queridos lectores de Plumas, síganos, lean este libro, ya está en librerías, si mal no me acuerdo. Consíganlo, platícanle a Alfonso cómo les pareció, platíquenos a nosotros en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente entrevista.